Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su lugar, hermano. Acabamos de tener una lectura ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Quisiera que retomáramos un poco la última parte. Dios viene hablándole al hombre, ¿verdad? Y le dice que es necesario que trabaje, ¿verdad? Que trabaje muy duro para que él pueda alimentarse. Lo que viene diciendo. Dice, entre tanto que llegas al polvo de donde fuiste tomado, porque polvo eres, y vas a tener que volver al polvo. El día o más bien estamos próximos a llegar a una de las fechas más importantes que pueda tener el mundo, ¿verdad? Que es la fiesta de ¿qué? La fiesta de los días de muertos, ¿verdad? Y esa fiesta, para que se pueda realizar, necesita de dos cosas: que haya vivos y que haya ¿qué? Muertos. Que haya muertos. Yo me pregunto, ¿quién se ofrecería de los que están en el mundo vivos a morir para que la fiesta siga? ¿Verdad? Fíjense, hermanos, necesitamos de vivos y necesitamos de muertos, pero los vivos no quisieran morirse para que la fiesta siguiera. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le es tan difícil al hombre morir? Y hablo del hombre que está allá afuera. Hay una palabra que se llama suicidio. ¿Qué es el suicidio? ¿Verdad? Cuando una persona desea morirse y por sí mismo se quita la vida. Pero fíjense que, bueno, yo estaba investigando para poder dar este tema el punto científico también, porque a veces hay que ver, digo, yo no soy médico, entonces tengo que investigar cómo reacciona una persona que desea en un momento quitarse la vida y lo hace. Y estaba leyendo y coinciden varios por los que estudian ese tema, en que toda la persona que se suicida aún, o sea, lo hace con él mismo, se quiere quitar la vida, pero aún en el momento que está muriendo, dicen que tratan de aferrarse a algo, ¿no? Como no queriendo morir. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo es posible que se están suicidando, pero ese instinto no permite quitarse la vida, ¿no? Pues al final de cuentas, la escritura dice que el hombre fue hecho ¿para qué, no? Para vivir eternamente. Entonces yo lo que pienso, por mucho que el hombre a veces en un estado de inconsciencia decida quitarse la vida, su naturaleza es vivir y vivir eternamente. Sin embargo, el hombre, volvamos al tema, siempre tiene miedo a morir. Y cuando usted habla con la gente de allá afuera y le pregunta o le dice, a ver, defíneme la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué? Ahora sí que yo, como que así en mexicanos dijeron, fui ahí en el trabajo y digo, oye, ¿qué es la muerte para ti, verdad? Y la mayoría dijo que la muerte era el fin de la vida. Y eso es lo que el mundo, o eso es lo que al mundo le da miedo, el entender qué es la muerte. Nos dice, es que la muerte es el final de la vida. ¿Y quién quiere dejar de vivir? Pues nadie, ¿verdad? Entonces, si ellos tienen ese concepto, por eso es que les da miedo morir, ¿no? Pero, hermanos, nosotros que tenemos un concepto diferente de la muerte, porque es así o no, que nosotros le damos un concepto diferente, ¿verdad? ¿Qué es la muerte para nosotros? Un sueño, ¿verdad? ¿Qué más podría ser la muerte para nosotros? Un estado de inconsciencia. Un estado de inconsciencia, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Fíjense, hermanos, que las fiestas de muertos han existido desde hace muchos años. Estuve investigando ahí en todo lo que se escribe en internet, hay libros que hay, pues son fiestas de muchos años que siempre tienen un origen pagano.
En el tiempo de las tribus europeas, ahí en los celtas, también tenían sus fiestas de muertos. Aquí en México también nuestros antepasados tenían fiestas de muertos. Y cuando llegó la Iglesia Católica en ambos lugares, tanto en Europa como aquí en América, pues hicieron una mezcla, ¿no? Y se llegó a un punto religioso, ¿no? Hablando del punto católico. Ahora es una fiesta religiosa, pero en realidad esa fiesta, desde antes que la Iglesia Católica existiera, ya tenían una celebración de Día de Muertos, ¿no? Y fíjense, los egipcios, cuando mueren, sobre todo sus reyes, hacen las pirámides y meten todo lo necesario para que ese rey, a donde vaya, no le falte nada, ¿verdad? Dicen que metían tesoros y grandes cosas. Y los pueblos bárbaros allá en Europa hacían las mismas cosas, ¿no? Si ustedes llegan a ver un día la película de 13 guerreros, ahí hay un sepelio de los vikingos, y vean también cómo hacían cuando un muerto moría, decían que iba a viajar, ¿no? Y entonces le daban un barco y le daban todo lo necesario para que pudiera vivir en aquel. Y aquí en México le damos tamales, pan y atole, ¿no? Porque lo que queremos es que el siguiente año vuelvan a venir. Bueno, es lo que hace el mundo, ¿verdad? Allá les daban tesoros y guerreros y todo, y aquí les dan pan y atole, ¿no? Y ahí regresan el otro, es la fiesta que ellos tienen aquí. Pero bueno, volvamos a esa parte de 1 de Corintios capítulo 15 para ver la definición de muerte para la iglesia de Dios. Vamos a ver el verso 53, vamos a entrar directamente. Lo que viene diciéndole el apóstol Pablo a los corintios. Dice, porque es menester que esto corruptible sea vestido de ¿qué? Incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Ese es el punto, ¿no? Para nosotros, ¿qué es la muerte? Para el mundo la muerte es el final de la vida, pero para nosotros es un estado de inconsciencia donde vamos a entrar para que sufra una transformación, ¿verdad? Que pase de lo mortal a lo inmortal y de lo corrupto a lo incorrupto. Y fíjense, el apóstol Pablo en este capítulo, en versos anteriores, nos viene diciendo, nosotros somos como una semilla que es depositada en la tierra. Porque hace rato a los niños en escuelas sabáticas se les estaba enseñando que cuando un hombre muere no se va ¿qué decimos? No, al infierno, sino que iba al sepulcro. Bueno, yo platicaba con mi esposa de que a nosotros nos han enseñado que el infierno es el sepulcro, ¿no? Entonces es lo mismo. Pero bueno, que un hombre cuando muere va al sepulcro, también es enterrado como esa semilla. Y a veces nosotros tenemos el concepto o la idea de que una semilla cuando se siembra se pudre, se muere, ¿no? Y pareciera que ya no es productiva, pero en realidad tiene que entrar en ese proceso. La semilla se pone, se pudre, pero no muere. Al final sale una planta. Ese ejemplo lo daba el apóstol Pablo aquí en este capítulo. Si ustedes lo están leyendo, dice, es como la planta que pones en la tierra para que pueda germinar. Es el mismo ejemplo de cuando el hombre muere, entra en ese estado de inconsciencia y va a sufrir un cambio. Va a estar inconsciente, pero no por siempre. Lo cierto es que solamente es un momento de sueño, como ya nosotros lo hemos dicho aquí, ¿verdad? Pero no es el fin de la vida como lo piensa el mundo. Eso hace que sea diferente la forma en que ve la muerte el hombre del mundo allá afuera y cómo lo ve la iglesia. Y eso hace que el mundo tenga miedo a morir y la iglesia no lo tenga. ¿O tiene miedo la iglesia a morir? Pero ¿por qué el miedo? Vamos a ver lo que está escrito ahí en Génesis en el capítulo 5. ¿Por qué nosotros no tenemos miedo a morir? ¿Verdad, hermanos? Que nadie de nosotros le teme a la muerte. Bueno. Una vez le decía en un tema entre semana, era un miércoles el tema, y yo hablaba también acerca de la muerte. ¿Si han visto morir al cordero y han visto morir a un puerco? No sé si recuerdan, yo les hablaba un poco acerca de eso, que el cordero cuando muere dice que es muy manso, ¿verdad? Y que no hace ruido. Nomás llegan, lo acuchillan y muere. Y el puerquito o el marrano cuando lo quieren matar, no, desde que le agarran la primera pata, que es donde lo pueden alcanzar, empieza a chillar, y así es hasta el momento que se va la vida de ese animal, ¿no? Es chillón.
Así a veces yo asimilo la muerte de los miembros de la iglesia con la muerte de la gente del mundo, porque la iglesia no teme morir y el mundo sí, y entonces lloran y se defienden porque tienen miedo a morir. Bueno, fíjense, aquí en Génesis, en el capítulo 5, nos habla de un hombre que pocas veces se menciona la palabra de Dios, pero fíjense la importancia o el ejemplo que podemos tomar de este hombre. Génesis capítulo 5, y vamos a ver en el verso 21, dice: y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Fíjese lo que dice la Biblia acerca de Enoch, que había vivido 65 años y tuvo un hijo. Y después vivió 300 años. Eso quiere decir que la vida de Enoch fue de 365 años, al menos a ojos de los hombres, ¿no? Y luego dice que en esos 365 años, ¿qué hizo Enoch? Caminó con Dios, ¿verdad? Y esa es la parte que yo quisiera que rescatáramos de lo que leímos en la lectura, que el hombre tiene que trabajar y trabajar y trabajar hasta que vuelva al polvo de donde fue tomado. Y no precisamente trabajar nada más para comer. Nosotros tenemos que trabajar para poder morir con calma, o para ir al sepulcro con calma, y no como el marrano, sino como el cordero. A eso me refiero. Eso es lo que yo quisiera rescatar de la lectura base, que tenemos que trabajar arduamente, constantemente, hasta que lleguemos al sepulcro, para que nosotros podamos morir con honor, para que no nos comportemos como un animal inmundo que llora y llora y llora hasta que desciende al sepulcro. Y para que en ese lapso de tiempo la vida nos va a ser muy difícil. Por eso dice que vas a tener que comer con el sudor de tu frente. Y así va a ser también nuestra lucha espiritual. Constantemente va a haber pruebas, va a haber tentaciones, y nosotros vamos a tener que resistir todo. De eso, hermanos, va a depender que en realidad nosotros podamos dormir o ir al sepulcro tranquilos. Porque aún estando en la iglesia, si nosotros dejáramos de vivir como Enoch, siempre cuando lleguemos, yo así lo creo, digo, nunca he estado al borde de la muerte, o al menos no me he dado cuenta, pero yo creo que cuando uno ya está en el lecho antes de morir, la conciencia o la mente nos va a hacer recordar todo lo que hemos vivido, y de eso va a depender que nosotros podamos dormir tranquilos o morir tranquilos. Si fuéramos como Enoch, que durante toda su vida siempre estuvo caminando con Dios, y cuando la escritura dice que caminaba con Dios, no quiere decir que iban por la calle andando. A lo que se refiere es que lo que Dios le pedía, Enoch lo hacía. Y ahora imagínense Enoch cuando murió, ¿cómo fue? ¿Cómo habrá sido? ¿Ustedes creen que estaba en el lecho muriendo preocupado por lo que había hecho en su vida? ¿O estaba tranquilo? Porque al final sabía que iba a entrar en un proceso de transformación, y solo eso. No como el mundo que pensaba que hasta ahí iba a vivir y que ya no iba a existir más. Él no tenía esa idea. 365 años trabajó para poder dormir tranquilo. Esa es la parte que nosotros debemos de rescatar. Fíjense, hermanos, ahí en Eclesiastés, vamos a leer Eclesiastés en el capítulo 12. Eclesiastés en el capítulo 12 nos dice así. En el verso 1, hermano, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Fíjese, hermano, y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esa es la parte. Si ustedes si siguen leyendo ese capítulo, yo me acuerdo que en una predicación de un ministro, cuando estábamos en Río Blanco, decía que después viene hablando acerca del cuerpo, cómo a poco se va deteriorando, hasta que llegas al final de los días.
Ese es el momento en que uno se puede preguntar y decir, ¿qué fue de mi vida? ¿Qué tanto hice yo en la vida como para morir y saber que el día de mañana me voy a levantar de entre los muertos? Por eso dice así, acuérdate ahora, cuando dice aquí, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Qué relación tiene la juventud? ¿Con qué lo pueden relacionar? Con la fuerza, con la audacia, ¿no? Con el atrevimiento. O sea, pues ahorita que puedes hacer todo eso, ahorita que tienes la capacidad de actuar, pues tienes que actuar para bien, ¿no? Porque va a llegar un día, dice, cuando seas viejo, cuando ya no te puedas mover y cuando quieras recuperar el tiempo por perdido, ya no lo puedas hacer. Dice, ahorita que puedes, y tenemos la palabra juventud, y ahorita que puedes hacer algo, hazlo, y hazlo bien, de tal manera que puedas agradar a Dios. Dice, para cuando lleguen esos días en que ya no puedes moverte, si no tengas esa preocupación. Es lo que viene diciendo. Ustedes ven hasta el verso 7, nos dice así. Desde el verso 6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Dice, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu, ¿qué hermano? Se vuelva a Dios, que fue quien lo dio. Y cuando nosotros hablamos de este punto que dice que cuando el polvo vuelva otra vez a la tierra y el espíritu vuelva a Dios, no es como la gente lo interpreta, ¿no? De decir, bueno, pues es que nosotros, bueno, así piensa el mundo, ¿verdad? Bueno, es que nosotros ahorita, pues somos de carne, pero en realidad dentro de nosotros hay otro yo, que es espíritu, ¿no? Y que ese vive eternamente. Esto, hermano, solamente son fábulas que el hombre se ha inventado porque no entiende el plan de Dios. Entonces, ¿cómo puedo menguar un poco el dolor de la muerte? ¿No? Pues voy a inventar un cuento, ¿no? Y yo voy a decir que soy un hombre de carne, pero dentro de mí hay un ser espiritual. Ellos dicen que es la diferencia entre el cuerpo y el alma, ¿verdad? Y el alma pueden matar el cuerpo, pero el alma va a salir y va a andar y va a ir a Dios, ¿no? Y así es como el hombre se consuela, porque en realidad no conoce los planes de Dios. Pero eso es solamente para quitarle un poco el miedo al deseo de morir. Con todo eso no lo quitan, ¿verdad? Entonces, a nosotros, para lo único, ¿no?, que nos pueden ayudar esas fiestas, ¿para qué nos podrían ayudar a nosotros? Las fiestas de Día de Muertos. Lo único que nos puede ayudar es que cuando se dé la fiesta y nosotros no tomemos ni un tamal, ni un atole, lo primero que va a decir la gente, ¿por qué tú no la guardas? ¿O por qué tú no celebras? Es lo único para lo que nos puede servir una fiesta de esas. Para que vean que hay una diferencia y entonces entre curiosidad en las gentes y nos pregunten. Y cuando nos pregunten, entonces nosotros podamos explicar en qué cree la iglesia. Y que vean cuál es la forma que tenemos de ver la muerte nosotros y la forma en que ellos la ven. Y es lo único que nos puede servir. Fuera de ahí, pues solamente esa es una fiesta pagana. Vamos a ver, o vamos a hablar un poco acerca de la historia de un hombre que se llamaba Saúl. ¿Quién fue Saúl, hermano? Un rey. Y no era cualquier rey, ¿eh? Fue el primer rey que tuvo, ¿quién? Israel, ¿verdad? Ese hombre, ustedes recuerdan, el pueblo de Israel antiguamente no tenía reyes, ¿no? Solamente tenía a los profetas, ¿no? Y luego tuvo a los jueces, ¿no? Y en el tiempo de Samuel, el pueblo le pidió un rey y Dios le concedió un rey bajo ciertas reglas. Digo, cuando ustedes quieren un rey como las demás gentes, pues van a tener un rey, pero también van a tener las mismas cargas que tienen aquellos pueblos, ¿no?, con su rey. Pero yo lo que quiero rescatar de Saúl, que era un rey, pues en primer lugar dice que era de muy hermoso parecer, extremadamente guapo, ¿no? Y que su estatura en el pueblo, cuando el pueblo se reunía, dicen que el hombre más alto del pueblo le llegaba al hombro. De ahí, el único que se ve, yo creo que si pusieran así toda la nación de Israel, pues Saúl salía de los hombros hacia arriba. Entonces dice que era muy grande, muy apuesto, tan apuesto que si entrara por la puerta todos volteamos, ¿no? Era muy hermoso, donde sea resaltaba la belleza.
pero además era un hombre también valiente, ¿no? Por eso Dios lo escogió para que pudiera salvar al pueblo. Y era valiente y era atrevido. Ese hombre, cuando conoció a Dios, era así. Y conforme pasaba el tiempo, se hacía cada vez, pues era más valiente, ¿no? Pero hasta que llegó un momento. Porque llegó un momento en que se tenía que hacer un sacrificio. Y él lo hizo. Porque él tenía miedo de que el pueblo, o más bien él no quería que el pueblo empezara a tener miedo y se fuera, porque iban a tener una batalla. ¿A quién le tocaba hacer ese sacrificio? A Samuel. Él era el encargado, pero Saúl lo hizo. Y entonces en una conversación, pues le dice que él ha desobedecido a Dios y que Dios se ha olvidado de él. ¿Qué creen que pasó a partir de ahí? La vida de Saúl cambió. La vida de Saúl cambió por completo. Y aquel hombre que era tan fuerte y tan atrevido, perdió todo el valor que tenía. Y pese a su estatura y a su fuerza, tenía miedo. Y a partir de ahí fue un hombre que empezó a vivir con miedo todos los días. Fíjense ahí en Primera de Samuel. Vamos a ver Primera de Samuel, en el capítulo 31. Primera de Samuel, capítulo 31, y vean lo que dice. Vamos a leer a partir del verso 1, lo vamos a leer. Dice: los filisteos pues pelearon con Israel, y los hijos de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron también a Jonatán y a Abinadab y a Melchizua, hijos de Saúl, y acabóse la batalla sobre Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y pásame con ella, porque no venga estos incircuncisos y se pasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl la espada, y ¿qué pasó, hermanos? Y echóse sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Fíjese, hermano, aquel hombre que había conocido a Dios y con el que había empezado a tener una buena relación, cuando se apartó de Dios, su vida cambió. Y fíjense cómo murió. Murió en un estado de miedo. Dice que se había cobardado ante la batalla y había huido. Y estando en el camino, estaban a punto de alcanzarlo, y dice que era tanto su miedo que le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame. Y el escudero le dijo que no. Y entonces dijo: pues tú no me matas. Dice que él sacó su espada y se echó sobre ella, y él mismo se quitó la vida, porque había perdido todo. El hombre de Dios, en las historias de la Biblia, cuando el hombre hace un pacto con Dios y lo guarda, y hay una batalla, en la mayoría de las batallas el pueblo de Israel ha ganado con menos gente, ¿sí o no? Y ha habido hombres en la historia del pueblo de Israel que dicen que la mano se le pegaba a la espada de tanto que la había ocupado matando hombres. Pero Saúl, en lugar de enfrentarse a una batalla, dice que mejor huyó. Pero había algo en su corazón, ¿no? Que él sabía perfectamente que él y Dios habían perdido toda relación. Y eso era lo que a Saúl lo había convertido en un hombre cobarde. Y cuando murió, pues fue de una manera también difícil. No murió tranquilo, ¿no? Murió preocupado, por decirlo así. Ahora fíjense, hubo un hombre antes de Saúl que se llamaba Jacob. ¿Qué significa Jacob? Usurpador, ¿verdad? Otros dicen tramposo. Fíjense quién era Jacob antes de tener una buena relación con Dios. Yo creo que eso nos llega a pasar a nosotros. Yo a veces veo en la palabra de Dios y yo digo que todos los que hemos nacido en la iglesia hay un momento en que nos descarriamos y no somos tan buenos, ¿no? Pero entonces hay un momento en nuestra vida que decidimos hacer un pacto con nuestro Dios de servirle por siempre. Y yo pienso que Jacob era igual, porque Jacob era descendiente de Isaac, Isaac era descendiente de Abraham, y ambos habían servido a Dios de todo corazón. Pero yo cuando escucho esta historia de Jacob y el significado, pues pienso que sí era tramposo, ¿no?
Y tal vez así que en un momento tuvo que huir de su hermano. ¿Por qué tuvo que huir? ¿Verdad? Porque era ventajoso. Fíjense, cuando Esaú le vende la primogenitura a Jacob, no se da nada más porque sí, sino que Jacob también buscó el momento, ¿verdad? Porque dice que estaba Esaú, había llegado de la casa y no había matado nada, de la casa con Z, ¿no? De ir a casa, a cacería. Y dice que regresó y no había matado nada. Entonces, imagínense, los hombres cuando se van a casar no es de un día, son varios días. Yo no sé cuántos días había ido de cacería Esaú, ni se había comido algunos días o no. Lo que sí dice es que llegó y tenía mucha hambre. Y le pidió, fíjese, le pidió un bocado, le pidió de comer a su hermano. ¿Y qué creen que hizo Jacob? ¿Verdad? Jacob nos dijo, si es mi hermano, le voy a dar de comer, es mi hermano, ¿no? Y viene con hambre y yo tengo que dar. No, fíjense, por eso Jacob era tramposo, ¿no? Y por eso su nombre es el significado que da. Porque en ese momento dijo, ahora es cuando yo puedo obtener lo que quiero, ¿no? Y a veces nosotros decimos, bueno, es que así estaba escrito, que no estaba así escrito, porque el Génesis fue escrito hasta tiempo de Moisés. Eso no estaba escrito. Así sucedieron las cosas. Y Jacob le dijo, ¿sabes qué? Pues ahora es cuando yo les puedo quitar la primogenitura, a cambio de un plato. Fíjense, por eso el significado de tramposo. No era nada más porque sí. Bueno, resulta que este hombre después tuvo que huir. Y andando allá afuera de su casa, dice que en una ocasión hace un pacto con Dios. Y ese pacto fue de servir. Dice, si tú me hicieras crecer, me dieras en abundancia, si tú me dieras todo lo que yo necesito como hombre, fue lo que dijo Jacob, dice, entonces tú vas a ser mi Dios. A partir de ahí, la vida de Jacob también hay un giro de 180 grados. No de 360 porque terminaría en el mismo lugar, pero sí de 180 grados, de polo a polo. Así como le pasó al rey Saúl, así le pasó también a Jacob. Pero a Saúl para mal y a Jacob para bien, porque a partir de ahí Jacob se entregó por completo a Dios. Y todo lo que hacía, lo hacía con el fin de agradar a su Dios. Vamos a ver lo que está escrito ahí en Génesis. Génesis en el capítulo 49. Génesis 49 le dije, ¿va? Vamos a ver el verso 33. Vamos a leer del verso 29. Génesis 49, verso 29, dice así: mandóles luego y díjoles, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está delante de Mamre en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo, ¿no? Con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de él. Y como acabó Jacob de dar órdenes a sus hijos, ¿qué pasó, hermano? Encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Esa es la muerte que vivió Jacob. ¿Cómo murió Esaú de Egipto? Huyendo del enemigo, ¿verdad? Con miedo, tanto que decidió quitarse la vida. Un hombre que había servido a Dios y que después se apartó de él. ¿Y cómo murió Jacob? Un hombre que empezó siendo un tramposo y terminó dedicándose a Dios por todo el resto de su vida. ¿Cómo fue la muerte de Jacob? Tuvo el tiempo necesario, hermano. Hay gente que muere allá fuera de un accidente, que ni siquiera ve por dónde le llega el carro, por decirlo así, ¿verdad? Pero ¿cómo murió Jacob?
en cama, tuvo todavía la oportunidad de hablarle a sus hijos. ¿Estaba enfermo de alguna enfermedad mortal o algo? ¿O solo era entrado en años? Solo era entrado en años. Nosotros por eso nadie quiere llegar a viejo, porque sabe que llegando a viejo está cercana a ¿qué? La muerte. Es la ley de nuestra vida. Nacemos, crecemos, reproducimos, pues sí, y morimos. Por eso, ¿no? Pues es lo único que vivía Jacob, que era viejo, pero aún siendo viejo y estando a punto de morir, todavía tuvo el tiempo necesario para llamar a todos sus hijos. Los reunió, los bendijo, le dijo a cada quien según sus cualidades, dio sus bendiciones. Y entonces, yo cuando escucho esta frase, verso 33, la última parte, dice: y como acabó Jacob de dar órdenes a sus hijos, fíjense lo que dice, encogió sus pies en la cama y expiró. Cuando yo escucho esta frase, y encogió los pies y expiró, es como cuando el hombre se acuesta. Y sobre todo los viejitos tienen esa costumbre. Se acuestan, se ponen de ladito, encogen los pies y duermen. Eso es lo que vimos los viejitos en la vida diaria, así. Así dormían. Así duermen, más bien. Los he visto. Cuando un hombre duerme así es porque ya está tranquilo, porque no hay nada que le preocupe. Hablo de dormirse a diario. Los viejitos así se acuestan, se encogen y duermen sin que nada les preocupe. Y así fue la muerte de Jacob. Se encogió y expiró. Solamente que él expiró, ¿verdad? Ya murió y entró a ese estado que nosotros decimos que solamente es un cambio de lo mortal al inmortal. Pero en esa posición se acuestan las personas que no tienen ninguna preocupación. Pero yo me pregunto, si ahorita no supiéramos que nosotros vamos a morir, imagínense cuando Ezechías, el rey, le llega a Isaías, el profeta, le dice: ¿sabes qué? Es tiempo de morir. ¿Cómo se pondrían de locos si ahorita nos dijeran que ya nos vamos a morir? ¿Qué haríamos? ¿Saldría corriendo, lloraría a gritos? ¿O qué harían? ¿Saben qué hizo el rey Ezechías? Y sabiendo que estaba con una enfermedad mortal, porque así dice la escritura, que había tenido una enfermedad que era mortal. ¿Y saben qué hizo Ezechías? Ni corrió, ni gritó, ni se enloqueció. Dice que solamente se volteó del lugar donde estaba hacia la pared y se puso a orar. Y las palabras que dijo Ezechías: tú sabes que yo te he sido fiel en mi vida. Por eso el hombre ni se inmutó cuando le dijeron que iba a morir. O sí se inmuta, cualquier persona que le dicen que va a morir se inmuta, ¿no? Y siente una sensación difícil, me imagino, ¿no? Pero con todo eso, lo único que hizo se dio la vuelta y oró y dijo: tú sabes que yo te he sido fiel en mi vida. Fue todo, hermano. Y yo me pregunto, si nosotros el día de hoy muriéramos o nos dijeran que vamos a morir, ¿cuál sería nuestra reacción? Por eso les hablaba acerca de cuando los hombres, los viejitos duermen como Jacob, en su vida diaria. Cuando nosotros nos vamos a la cama y sabemos que desde que salió el sol hasta que se ocultó, estuvimos trabajando, ¿qué pasa al final del día? Nos vamos a dormir tranquilos, porque no dejamos ningún pendiente, porque nada nos está preocupando. Pero si desde que amanece no hacemos lo que tenemos que hacer en la noche que nos vamos a acostar, ¿cómo estamos? Pues ni dormimos, ¿no? Porque estamos con preocupaciones antes de acostarnos. Bueno, así sucede en la parte espiritual. Si nosotros desde que amanece, o es decir, desde que tenemos uso de conciencia, por decirlo así, hasta que vamos al sepulcro, estamos trabajando constantemente, ¿qué va a pasar cuando lleguemos al momento de dormir, hermano? Al momento de morir, vaya. ¿Cómo va a ser? ¿Como Jacob o como Ezechías?
porque hemos trabajado para Dios, porque le hemos seguido desde que hicimos un pacto con Él. Pero si no es así, hermano, ¿qué pasa si no es así? Si no hemos trabajado, si hay una fiesta de muertos y nosotros somos los que estamos participando, ¿cómo sería el final de nuestros días? Cuando nos digan que ya es tiempo de descansar, de morir, ¿se va a morir preocupado o se va a morir tranquilo? Fíjense, hermano, vamos a ver lo que dice Job. Job en el capítulo 14. Job primero hace una pregunta, ¿verdad? Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esa es una pregunta que la gente se hace allá afuera. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y Job hace la pregunta no porque ignore el plan de Dios, hace una pregunta para informar, porque después él dice, de todos los días de mi vida esperaré hasta que haya un cambio en mí. Y hablaba de eso, ¿no? Dice, yo sé que va a haber un día en que esto mortal se va a convertir en algo inmortal. Y solamente pregunta para dar la respuesta. Y eso pues nos beneficia a todos los que leemos la palabra de Dios, porque Él mismo hace la pregunta, ¿el que muriere va a volver a vivir? Él nos dice que sí. Pero cuando Él dice que sí, no se está refiriendo a cualquier hombre, se está refiriendo al hombre que sirve a Dios. Porque cualquier hombre que lea, dice, él, Job pregunta, que si el hombre que muere puede volver a vivir, dice que sí. Y el hombre que no entiende el plan de Dios piensa que cualquier hombre que muere va a volver a vivir. Y no es eso. Lo que dice Job es que el hombre que es justo va a vivir. Porque él dice, dice, todos los días de mi vida esperaré hasta que haya un cambio en mí. Pero Job era un hombre justo. Por eso él sabía que se iba a levantar después de la muerte. Pero para el impío, dice Job que no tiene más esperanza el impío que un árbol que ha sido talado. Si han leído esa parte de aquí, del capítulo 14 de Job, lo vamos a leer ahí. Job capítulo 14, a partir del verso 5. Dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Tú le pusiste términos de los cuales no pasará. Si tú lo dejares, ¿él qué, hermano? Fíjese lo que está diciendo. Si tú le dejares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, dice, aún queda de él una esperanza. Fíjese, hermano, lo que está diciendo. Dice, si tú dejas al hombre, él dejará de ser. Eso quiere decir que el hombre no puede vivir la vida sin Dios. Esta vida terrena no la puede vivir sin Dios, porque el día que se aparte de Dios, ese día dejará de ser. Y cuando la Escritura dice que un hombre deja de ser, es que ya no hay más memoria de él. Cuando el justo muere delante de Dios, dice que siempre las obras están presentes delante de Dios, y que Dios es un Dios de vivo y no un Dios de ¿qué? No un Dios de muertos. Esa es la diferencia. Pero dice que el hombre es injusto, no tiene mayor esperanza que un árbol del campo. Y dice así el verso 7, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñecerá aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta. Dice el verso 10, mas el hombre morirá y será cortado, y perecerá el hombre, dice, ¿y en dónde estará él? Y nos dice entonces, hermano, que en el campo, cuando nosotros talamos un árbol, cuando lo cortamos, pues digamos con hacha, cortamos el árbol y el árbol se seca, y lo ocupamos para leña, lo quemamos y se convierte en polvo también, ¿no? Pero ¿qué pasa con las raíces que quedan en la tierra? Dice, no tardará en que caiga la lluvia, y eso que quedó ahí volverá a retoñar, ya no como árbol, dice, como una planta, pero volverá a retoñar. Dice, el hombre ni siquiera tiene esa esperanza cuando ha dejado de servir a Dios.
sino que lo talan y no hay nada que pueda retoñar después, sino que es olvidado, se convierte en polvo, ¿no? Dice que el hombre es como la flor del campo, ¿no? Se seca la hierba y la flor se cae, y entonces dice que se convierte en polvo, viene el aire, se lo lleva y no hay más memoria de él. Eso es lo que pasa con el hombre que no sirve a Dios. Esto, hermanos, es lo que hace la diferencia entre un hombre del mundo y un hombre que es de la iglesia de Dios. Cuando el hombre del mundo muera, miren, nosotros sabemos que en la iglesia lloramos cuando alguien se va. ¿Por qué, hermano? No lloramos porque el hermano nunca porque ya se haya perdido su vida, porque no haya más memoria de él, porque fue como la flor del campo. No. Lloramos porque nosotros vivimos en un estado humano, con sentimientos, y a veces la convivencia entre un hombre y otro es tan fuerte que cuando se despiden lloran. Hay hombres que lloran no porque se haya muerto, porque se despiden, porque se alejan uno del otro. Ese es el sentimiento que ocupa la iglesia cuando un hermano se muere, porque nos vamos a dejar de ver. Pero eso puede pasar entre vivos también, ¿sí? Porque es mucho el cariño que nos tenemos. Pero no lloramos, dice la escritura, como aquel que no tiene esperanza. No es la forma en que lloramos. El llorar de nosotros siempre ha sido en silencio, como el cordero. ¿Sí? El hombre allá afuera no. El hombre allá afuera llora diferente. A veces se quieren ir al sepulcro también con ellos, ¿no? Y los tienen que agarrar y se desmayan. Hacen todo eso, ¿por qué, hermano? Porque saben que no tienen ninguna esperanza después de la muerte. El fin de la vida, como ellos mismos le han dado el significado a la palabra. Pero nosotros sabemos perfectamente. Si nosotros, en todas estas fiestas que vive el mundo católico, sobre todo ahorita la fiesta de muertos, mantuviéramos nuestra identidad, que cuando ellos tomen el vaso del atole o del tamal y nosotros lo rechacemos, eso es mantener nuestra identidad. Si fuéramos como Daniel el profeta, que ellos estaban en sus fiestas adorando las imágenes y él decía, yo no me voy a contaminar, ni siquiera con la comida del rey. Eso es mantener nuestra identidad. Pero eso, hermano, nos trae una calma tremenda en nuestra vida. Yo creo que cualquiera de nosotros que ha servido a Dios, desde el día que hizo un pacto hasta el día que es postrado en el lecho de muerte, si se mantiene, yo les aseguro, hermano, que van a morir tranquilos. Y creo también a veces que si se lo piden a Dios puede ser como murió Jacob, que tienen la oportunidad de ver a sus seres queridos y de poderse voltear, encogerse y expirar con toda esa calma que murió Jacob. Pero no se olviden, tiene que ser como el profeta Daniel. Ante todas las pruebas y ante todas las tentaciones, siempre debe de mantener su identidad, para que pueda dormir tranquilo, para que pueda irse con la esperanza de que la muerte no es el fin de la vida, solamente es el cambio de lo imperfecto a lo perfecto y de lo mortal a lo inmortal. Pasa a vosotros, hermanos, que Dios les bendiga.